Ya, muy bien. Eh, este, eh, el doctor Jorge Basadre ya llamó tercer militarismo al periodo que comprende de 1930 a 1939, ya, en la que pertenecen a este periodo el gobierno de dos jefes militares, el gobierno del general Luis M. Sánchez Cerro y el gobierno del general Óscar R. Benavides. ¿Ya? Después del oncenio y Leguía, nuevamente vuelven a haber regímenes militares en el Perú. ¿Y se debe a qué? Bueno, se debe principalmente al descrédito del gobierno de Leguía, del oncenio de Leguía, que era un régimen de bastante corrupción, cayó en el abuso y económicamente hacía obras públicas, se solucionaban los problemas fiscales del Estado, pero con préstamos de los bancos de Estados Unidos. Augusto B. Leguía subordinó la economía nacional al, a los grandes bancos de Estados Unidos. Esta política era peligrosa porque si le pasaba algo a Estados Unidos, todos los países dependientes de Estados Unidos o que han recibido préstamos de Estados Unidos se iban a afectar. Y así sucedió cuando se produjo el crack de la Bolsa de Valores en Nueva York de 1929, ¿no? Esto va a generar la Gran Depresión en la década del 30, o sea, 1930 a 1940. Esto afectó profundamente a la economía peruana. Estados Unidos en crisis suprimió las importaciones y los países de América Latina que les vendíamos materias primas a Estados Unidos nos sentimos afectados. Esto genera un malestar. Estados Unidos pide que le repatrien los préstamos que había hecho a los países de América Latina. Los gobernantes se esforzaban por pagar puntual a Estados Unidos y esto generó miseria económica en los pueblos de Latinoamérica. Entonces hay agitación social y los grupos de poder de cada país de América Latina están asustados. Por lo tanto, no es casual por qué todos los presidentes de América Latina salieron por golpe de Estado. Este es el caso de Augusto B. Leguía, que salió por golpe de Estado promovido por la oligarquía terrateniente peruana y promovida también por los burgueses peruanos del Partido Civilista, ¿no? Y eh, utilizan al general Luis M. Sánchez Cerro para que dé el golpe de Estado contra, contra Leguía el 22 de agosto de 1930. ¿Ya? Es así que la oligarquía busca vengarse de Leguía, que fue el que prácticamente liquidó al Partido Civilista, ¿no? La oligarquía, por otro lado, está preocupada por la crisis que hay en el Perú, que puede generar un levantamiento de masas. Y el partido político que tenía más seguidores en esos momentos era el APRA, con su mensaje izquierdista. El APRA decía que era socialista y en su programa de lucha de los apristas, ellos decían que eran antiimperialistas, antioligárquicos, hablaban de una reforma agraria, hablaban de la nacionalización del petróleo, ¿ya? Entonces, la oligarquía le tiene miedo al APRA, que está organizando al pueblo humilde de Perú. El APRA jaló a la clase media, pero también jaló a obreros y estaba interesado también en contar con el apoyo de los líderes campesinos, ¿ya?
Entonces, la oligarquía peruana está asustada con el APRA. Hay protestas, hay levantamientos en diferentes ciudades y departamentos del Perú. Y la oligarquía lo que hizo fue dar el golpe de Estado, encargándole a Sánchez Cerro que ponga orden, ¿ya? Así es. Entonces, viene el tercer militarismo, a la que corresponde el gobierno de Sánchez Cerro y de Óscar R. Benavides, cuyas características políticas, ¿no?, son gobiernos o regímenes autoritarios con influencia del fascismo europeo. Querían ellos implantar el fascismo acá, a través del partido la UR, la Unión Revolucionaria, que fundó Sánchez Cerro. Entonces, como defiende los intereses de la oligarquía, ¿no?, persiguen a los partidos de masas, los dos partidos, el Partido Aprista y el Partido Comunista del Perú, pero más el APRA. El APRA era el más organizado en esos momentos, el que tenía mayor seguidores, y la oligarquía le tenía miedo, ¿no? En el campo económico hay crisis por la gran depresión generada por el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York de 1929. Entonces, en América Latina, y entre ellos Perú, hay una lenta recuperación de la economía como producto de la Gran Depresión, y se comienza a aplicar políticas estatales, prácticamente opuesta a toda la teoría liberal de Adam Smith. El KB 29 demostró las grandes fallas de la teoría liberal de Adam Smith. ¿Ya? Entonces, así como en Estados Unidos, Delano Roosevelt en el New Deal se preocupó que el Estado entre a controlar la economía, a supervisarla, a fomentar la inversión pública. En el Perú eso comenzó a aplicarse también, ¿ya? Tal es así que se crearon dos bancas de fomento. En el gobierno de Sánchez Cerro se creó el Banco Agrícola, y en el gobierno de Óscar R. Benavides el Banco Industrial. Otro hecho importante que se da, sobre todo en el gobierno de Óscar R. Benavides, es el desarrollo de la industria nacional por sustitución de importaciones. ¿Qué es esto? Perú importaba productos traídos de Estados Unidos y de Europa, pero estas potencias están en crisis, y no están en crisis por la depresión del 30. Entonces, en compensación, las burguesías nacionales de Perú, Argentina, Brasil, comienzan a desarrollarse. Aquí en Perú también aparecieron fábricas de bebidas gaseosas, fábricas de pinturas, fábricas textiles, ¿no? ¿Ya? Comienza a iniciarse la aparición de la industria de la línea de pescado. Entonces, este es un capitalismo peruano que se había iniciado en la época del guano como capitalismo comercial. Ahora está entrando a una nueva situación, capitalismo industrial. Y avanzó un poco. No como Brasil. El capitalismo de Brasil fue más fuerte, avanzó mucho. Y segundo, el capitalismo y la burguesía mexicana, ¿no? Pero algo se avanzó, ¿ya? Entonces, hablemos de Sánchez Cerro. El gobierno de Sánchez Cerro tiene dos etapas, ¿ya? Una etapa es el gobierno de facto de agosto de 1930 hasta marzo de 1931. Gobierno de facto es cuando gobernaba la Junta Militar de Gobierno, y se le llama gobierno de facto porque es un gobierno ilegal. Ilegal en el sentido que entró por golpe de Estado. Los gobiernos legales son aquellos que entran de acuerdo a la Constitución por elecciones. Eso no era en este primer gobierno de Sánchez Cerro. Luego tiene una segunda etapa que dura de
del 8 de diciembre de 1931 hasta el 30 de abril de 1933, cuando que le llamamos gobierno constitucional, ¿no? Primero vamos a ver el gobierno de facto, cuando gobernaba la Junta Militar de Gobierno, ¿no? Los antecedentes, como dice ahí, ¿no? Golpe contra Leguía, claro, el golpe contra Leguía fue el 22 de agosto de 1930, lo dije, y Sánchez Cerro presidió la Junta Militar, como les he dicho, el llamado gobierno de facto. En ese lazo se crea el Jurado Nacional de Elecciones y victoria en las elecciones de 1931 cuando le gana a Haya de la Torre. Ya, aquí es donde quiero contar algunos detalles, ustedes pueden apuntar. Si tienen alguna duda, por favor pregunten, utilicen el micrófono, ¿ya? Así es. Cuando gobernaba la Junta Militar, presidida por Sánchez Cerro, se dieron medidas así como, por ejemplo, se suspendió las subvenciones a la prensa oficialista. ¿Cómo así? Leguía pagaba a los periódicos para que apoyen a su gobierno, como que lo hizo Fujimori también, ¿no? Que le daban una cantidad de plata a la prensa, ¿no? Para que no critiquen al gobierno y apoyen y oculten todas las cosas malas que hacen esos gobiernos, ¿no? Sánchez Cerro eliminó eso y creó un tribunal de sanción para hacerle juicio a Leguía y a todos sus seguidores que entraron en corrupción. Leguía fue a parar a la cárcel, ¿ya? Así es. Eh, para quedar bien con con la población campesina de Perú, Leguía anuló durante su gobierno de facto la ley de conscripción vial, que perjudicaba fundamentalmente a la masa campesina en el Perú, porque eran los que trabajaban gratis haciendo carreteras para el Estado, y Sánchez Cerro eliminó esto. Por otro lado, Sánchez Cerro ya decretó el Día del Trabajo, que hasta ahora existe, ¿no? O el Día del Obrero para el 1 de mayo, y devolvió el periódico La Prensa a sus dueños, ¿no? Entonces, con estas medidas se ganaba el sector popular y Sánchez Cerro, que representa a la oligarquía, comenzaron a distribuir alimentos gratuitos a la población. Trataban de calmar la situación y tenían miedo a un estallido, tenían miedo a una revolución. Mientras tanto, ahí a la torre movía gente, ¿no? Agitaba, ¿no? Entonces ellos querían calmar esa situación, ¿ya? Leguía destituyó a mandos militares que apoyaban, perdón, Sánchez Cerro destituyó a mandos militares que apoyaron a Leguía, ¿ya? Así es. Esos mandos conspiraban contra él. Habían grupos que decían que él estaba al servicio del Partido Civilista, ese partido que prácticamente Leguía lo desapareció, ¿no? Entonces, al ver la oposición, la oligarquía y su representante Sánchez Cerro hacen una jugada. ¿Qué jugada? Renuncia al gobierno de la Junta Militar, el 1 de marzo de 1931, para ir a elecciones. Esta es una jugada bien hábil en la cual se calma el espíritu de lucha de la masa. La masa está enardecida. Entonces, la mejor manera es decirle, bueno, señores, hay una salida, elecciones, se elige al candidato que ustedes prefieran y ellos pueden cambiar la situación crítica que se está viviendo. Entonces el pueblo se ilusiona. Las elecciones son ilusiones que se dan en cada periodo. El pueblo peruano, cuánto ha esperado, cuánto ha aguantado
hasta la vida actual, ¿no? ¿Ya? Y claro está que por la vía de elecciones, la oligarquía quiere seguir controlando el gobierno y el Estado, ¿no? Al pueblo, a los que votan, porque no todos tenían capacidad de votar en esa época, los llaman a votación generando ilusiones para ellos. A lo mucho le caerá pues 2 gotas al pueblito, ¿no? Porque ellos estructuran un Estado solo para beneficios de ellos, ¿ya? Así es. Es así que cuando él renunció a la presidencia, el 1 de marzo de 1931, dejó el gobierno a una asamblea que lo presidía un sacerdote, Monseñor Mariano Holguín. Y esa asamblea ese día, 1 de marzo, elige un presidente de Perú, que era el presidente de la Corte Suprema, y eligió como presidente al doctor Leoncio Elías. Leoncio Elías fue presidente de Perú solo 5 días, porque el 5 de marzo de 1931 el general Gustavo A. Jiménez le da golpe de Estado. Pero Gustavo A. Jiménez gobernó solamente 6 días, hasta el 11 de marzo de 1931. ¿Qué es lo que pasa? El Zorro Jiménez, o Gustavo A. Jiménez, era comandante general del ejército peruano, tenía todo el mando del ejército peruano, pero era fervientemente aprista ya, y admirador de las ideas de Aya La Torre. Una de las cosas que consiguió Aya La Torre es que consiguió que algunos mandos del ejército y la marina simpaticen con él. Y esto es muy importante, que la Fuerza Armada se una a una ideología y un proyecto político, porque ese partido, esa ideología puede aplicarse porque tiene el respaldo de la Fuerza Armada. Y el Zorro Jiménez lo respaldaba ahí a La Torre. Inclusive le dijo: jefe, he dado el golpe de Estado porque quiero que usted gobierne, jefe. Así le dijo ahí a La Torre: gobierne, jefe, para que realice lo, las grandes ideas de ahí a La Torre, entre comillas, sus grandes ideas, ¿no? Pero ahí a La Torre se negó. ¿Y por qué se negó? Porque ahí a La Torre conversaba con la oligarquía para ir a elecciones, ¿ya? Por eso que le pide ahí a La Torre a Gustavo Jiménez que deje el gobierno. Y Gustavo Jiménez, como disciplinado aprista, deja el gobierno para que el gobierno lo asuma una Junta Civil del Sur, o también llamada Junta Transitoria de Gobierno, presidida por el ingeniero David Samanez Ocampo. Entonces, David Samanez Ocampo va a gobernar Perú del 11 de marzo de 1931 hasta el 8 de diciembre de 1931, la Junta Civil del Sur o Junta Transitoria de Gobierno, en la cual a él se le ha encargado, es un encargo producto de la negociación entre el APRA con la oligarquía. ¿Qué se le ha encargado? Que organice las elecciones. Y para que se organicen las elecciones, ya se creó un comité electoral que haga reformas. Un comité electoral que lo integraban hombres muy ilustres de Perú en ese momento. Ejemplo, el insigne historiador Jorge Basadre, el notable educador José Antonio Encinas, el gran etnólogo y antropólogo sanmarquino Luis Enrique Valcárcel y otros más. Ellos hacen una reforma electoral probablemente para dar más legitimidad a las elecciones que se iban a convocar, para que no haya desconfianza, ¿no? Es por eso que en el gobierno transitorio de David Samanez Ocampo se crea lo que ustedes están viendo acá, el Jurado Nacional de Elecciones. Y acá se crea el Jurado Nacional de Elecciones, se establece el voto secreto, ya, se establece el voto secreto y se elimina una regla que existía
en la constitución anterior, ¿no? En la constitución de Leguía de 1920, la regla decía que para votar o para ser ciudadano, aparte de saber leer y escribir y tener más de 21 años, ¿ya? Tienes que tener una propiedad. De tal manera, al exigir, se dice así, ¿usted vota? ¿Tiene una propiedad? A ver, dígame, ¿cuál es? Usted puede votar. Esto marginaba a millones de peruanos al voto. ¿Ya? Si hasta ¿ya? Imaginen, entonces, eso fue eliminado y por lo tanto, ¿ya? El caudal de votantes aumentaba, pues. Mucha gente de clase media pobre, clase media media, podría participar. No así la gran masa, que en ese entonces era el 75 o 80% de peruanos, la gran masa campesina que no votaba, sencilla y llanamente porque eran analfabetos. No sabían leer y escribir. ¿Se dan cuenta? Entonces, con estas medidas, Aya La Torre probablemente haya creído que había más gente de clase media que participaría en el voto y él podría ganar las elecciones. Pero la oligarquía, cuando te somete a algo, te hace una propuesta, la oligarquía lo hace por cuidar sus intereses. Así es. Y en todos los procesos electorales, cuando la oligarquía ha perdido, varias veces ha perdido, al final la oligarquía gana. Los pocos millonarios que hay aquí en el Perú, ellos al final ganan, ¿no? ¿Qué te digo? Cuando llega el gobierno José Luis Bustamante Rivero, un presidente no oligárquico, pues porque ese hombre era de clase media, y un hombre con grandes intenciones, como era Bustamante Rivero, que quería hacer reformas progresistas, sencillamente ya la oligarquía no lo dejó, por ser un poco progresista, ¿no? Por eso que hoy día le da golpe de Estado. Y para colmo, el doctor Bustamante Rivero fue combatido deslealmente por el APRA, ¿ya? A uno de los presidentes más honrados que hemos tenido en la historia del Perú, como es del doctor José Luis Bustamante Rivero, ¿ya? Bueno, entonces, o si no, el caso, ¿no? Cuando ganó Fujimori, cuando Fujimori ganó las elecciones en 90, ganó el pueblo, porque la lucha era entre el candidato de los ricos, Mario Vargas Llosa, y el candidato del pueblo, Alberto Fujimori. Entonces el pueblo se ilusiona, Fujimori ha entrado, prometió que no iba a hacer el super shock, y este japonés te sale metiendo el super shock, el Fuki shock, que los sabios economistas, entre comillas, dicen, no había otro camino, dicen. Pero no han aprendido lo que hizo Delano Roosevelt en Estados Unidos. Delano Roosevelt pidió que la crisis la paguen los capitalistas y ayudó a los obreros. Por eso que la acusaban de comunista Delano Roosevelt, cuando este hombre era gran capitalista, ¿no? ¿Ya? Simplemente fue un hombre realista para afrontar la situación. ¿Ya? Entonces la oligarquía peruana siempre gana. ¿Ya? Cuando está asustada, utiliza a estafadores, como ese gordo López Aliaga, por ejemplo, ¿ya? Que cree que puede encandilar al pueblo con que es gracioso, le dicen porqui, ¿no? Este es todo, este es todo. Ay, qué gracioso, qué simpático es. Voy a votar por él. Así juega. Entonces, se convocó elecciones en el breve gobierno de David Samanez Ocampo, entre el APRA, con su candidato Víctor Raúl Aya de la Torre, y la UR, la Unión Revolucionaria, partido profascista, fundado por Luis M. Sánchez Cerro. Las elecciones la ganó Sánchez Cerro y la ganó legalmente. ¿Ya? La ya. También te pagando. Ya, la ganó legalmente Sánchez Cerro, por más que el APRA dijo que había fraude, no es así.
no hubo fraude, ¿ya? Y bueno, ahí la Torre no reconoció su derrota, ¿ya? Y estalla en Trujillo, no una revuelta, sino una gran rebelión aprista, una gran rebelión aprista, ¿ya? En la cual ellos se apoderan del cuartel O'Donovan de Trujillo, ¿ya? Y asesinan a los oficiales, la masa mata al prefecto de Trujillo, porque le habían dicho que ahí en la Torre lo tenían preso en el frontón y que lo estaban torturando. Entonces el pueblo trujillano, por defender a su líder amado, su amado líder, se levanta, ¿no?, contra el ejército. Y Sánchez Cerro se ve obligado, para parar la rebelión aprista, decretar, como ustedes ven aquí, la ley de emergencia. Es la ley que legaliza al APRA y al Partido Comunista. Manda el ejército a Trujillo y te fusila a 4.000 apristas en Chanchán, lo que los apristas llaman sus mártires. Ya, por otro lado, tenía que hacer populismo. ¿Cómo que populismo, no? Comenzaron a difundir alimentos gratuitos como para que la gente apoye al gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Ya, así es. Clausuran a San Marcos. Los estudiantes sanmarquinos toda la vida han sido progresistas y se identificaban con la lucha popular, ¿no? ¿Qué sucede? Ya, la Constitución del 33 que promulgó Sánchez Cerro y legaliza al APRA y al Partido Comunista, estableció, y eso quiero aclarar por favor, esa Constitución, que el periodo presidencial sería de 5 años, a que dice 6. No, 5 años. Lo que pasa que en una enmienda que hizo Ojerre de Benavides, cuando sometió al pueblo peruano a un plebiscito de 5 puntos que la gente tenía que pronunciarse, uno de los puntos era, la pregunta era así: ¿quiere usted que el mandato presidencial sea de 5 o 6 años? Y la mayoría del pueblo peruano dijo 6 años. Pero eso fue en un plebiscito o referéndum que hizo Benavides, no en la Constitución, ya, no en la Constitución del 33, porque la Constitución del 33 comenzó señalando 5 años, ya, así es. Entonces se vive la llamada Año de la Barbarie en 1932. Mira, acá pueden ver ustedes la imagen de los muertos apristas, ya, la masacre de Chanchán, y vivíamos una guerra civil, ¿no? Sin embargo, hay que decir lo siguiente, jóvenes. ¿Cuál? Que Aya La Torre sabe que no ha habido fraude. Ya, Aya La Torre podría haber evitado la muerte de tanta gente. El pueblo seguidor del APRA en Trujillo todavía lo proclamó presidente moral del Perú. Entonces, esto se hubiese evitado. De repente, el APRA podría haber esperado hasta las próximas elecciones de 1936 y de hecho podría haber ganado, pero se sometió a su masa lamentablemente a la lucha. Los apristas, muy fanatizados, mataban a militares o todo aquel que critique al partido aprista, ¿ya? Un violentismo tremendo, ¿ya? Una clase media así radicalizada era el sostén del partido aprista, ¿ya? Mientras tanto, en el campo económico, el gobierno de Sánchez Cerro cobraba impuestos, pero paralelamente que cobraba impuestos llevaba alimentos gratis a la gente, ¿ya? Llegó la misión de Estados Unidos, la misión Ken Meder,
que no lo aplicó del todo, porque si seguía haciéndole caso a Ken Merer de que le cobren impuestos, cuando Perú estaba en una crisis y una inestabilidad tremendo, y volver impuestos era peligroso. Entonces Sánchez Cerro no le hizo tanto caso a este estadounidense Ken Merer. Algunos cambios, como por ejemplo, el banco de reserva que se creó en la época de Leguía, ahora se le va a llamar Banco Central de Reserva de Perú, y cuya tarea es manejar la política monetaria de Perú, ya con respaldo del oro. Se creó en el Perú la Superintendencia General de Banca y Seguros, ya, para controlar la poca industrialización que Perú tenía, ¿no? Porque en Estados Unidos se creó la Superintendencia General de Banca y Seguros porque se maneja pues empresas enormes, pues. Perú era chiquito, inclusive hasta ni era necesario, innecesario crear, pero simplemente por hacerle caso a Ken Merer, Sánchez Cerro crea la Superintendencia de Banca y Seguro. ¿Ya? Así es. Se dio también una ley para ganarse apoyo de un sector de la población peruana, la ley de matrimonio civil y de divorcio. ¿Ya? Así es. Entonces, en el campo internacional, se va a producir el incidente de Leticia en Colombia. ¿Qué sucede? Ustedes se acordarán que Leguía, por el tratado Salomón Lozano, Leguía le había entregado o regalado a Colombia el trapecio amazónico y la ciudad de Leticia. Los peruanos de Leticia no querían ser colombianos, amaban a Perú y se rebelaron. El gobierno colombiano puso fuerza, inclusive hubo muertos peruanos, y Sánchez Cerro trató de aprovechar estas circunstancias para buscar respaldo popular, llamando a la unidad nacional en defensa de nuestros peruanos que están en Leticia, ¿no? Y probablemente también parar un poco la lucha aprista, pues el APRA le había declarado la guerra al gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, mandó al jefe del Estado Mayor, coronel J.R. Benavides, ya, para luchar en la frontera, y Sánchez Cerro decide pasar revista a 30.000 reservistas en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy sería el Campo de Marte. Ahí lamentablemente él va a morir. Él va al hipódromo, pasa revista y sale. El 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro va a ser asesinado cuando sale del hipódromo de Santa Beatriz por un militante aprista, Abelardo Mendoza Leiva. Pero en realidad, Abelardo fue uno de los tantos, porque en el cadáver de Sánchez Cerro ya se comprobó que había balas de fusil. Los interesados a que muera Sánchez Cerro fue la misma oligarquía. La oligarquía que no le perdonó que él vaya a recuperar un territorio, ¿ya? Porque esto podría afectar las relaciones con Estados Unidos. Porque Colombia, al perder ese territorio que Leguía le regaló, Colombia le iba a reclamar a Estados Unidos que le devuelva a Panamá. Y la gente rica de Perú considera que no hay que pelear con Estados Unidos. Es así que Estados Unidos y la gente rica y los altos mandos militares se confabularon para matarlo a Sánchez Cerro. Muchos dicen que si iba a la reserva allá a la frontera, Perú recuperaba el trapecio amazónico. De hecho, Perú recuperaba el trapecio amazónico. Pero esto afectaba los intereses de Estados Unidos y siempre la oligarquía peruana ha sido mendepatria. El mismo día que lo asesinan, ese mismo día en la noche, asume el gobierno el general J.R. Benavides. Entramos al gobierno de J.R. Benavides 1933-1939. Con su política de paz y concordia,
quiere que no haya peleas. Benavides pertenece a la oligarquía peruana, ¿no? Este militar que estaban de acuerdo con que muera Sánchez Cerro. En la oligarquía se va a dividir, porque había otro sector que no estuvo de acuerdo con la muerte de Sánchez Cerro. Entonces él quiere la paz y la concordia, dicen. Con Colombia, en 1934, firmó un tratado. Con Colombia firmó un tratado que se llamó el Tratado de Protocolo de Paz y Amistad, así se le llamó, en 1934, en la cual se ratificaba el Tratado Salomón Lozano. En otras palabras, Colombia seguiría eh, bajo la posición, controlando el trapecio amazónico y también Leticia. Y por otro lado, el gobierno quería amistar con el APRA y decreta la ley de amnistía general. ¿Ya? Decreta la ley de amnistía general, que no es sino el perdón político y legalizar al APRA, que estaba ilegalizado por la ley de emergencia que dio Sánchez Cerro. ¿Ya? El APRA no le contestó y se demoró en responder. El gobierno le está tendiendo una mano amiga al APRA, pero el APRA aprovechó ese laxo para movilizarse. Así, los apristas se mueven rápido, ¿no? Este, crearon un periódico, crearon revistas, organizaban más comités, buscaban ganarse gremios, los gremios dirigentes campesinos, gremios de artesanos, gremios de obreros, porque la mayoría de los sindicatos peruanos estaban afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú, que creó José Carlos Mariátegui, ¿no? Bueno, hasta que el gobierno eh, veía cómo se movilizaba la APRA y seguían asesinando. Una de las muertes más sentidas en el gobierno de Oscar R. Benavides fue cuando el aprista Carlos Stir Lafón asesinó al dueño y director del diario El Comercio, Luis Antonio Miro Quesada, y a su esposa María Laos, aquí en el Teatro Colón de la Plaza Martín. Esto hizo que Oscar R. Benavides restablezca la ley de emergencia, ilegalizando al APRA y decretando su persecución a un partido violentista, agitado, ¿no? Movido por su líder, Aya de la Torre. Ahora, quiero que vean en el gobierno de Benavides que él venía a cumplir el mandato presidencial de Sánchez Cerro. ¿Ya? A Sánchez Cerro lo matan en el 33 y por lo tanto su gobierno terminaba el 36. Entonces, ¿qué pasa? Él convoca elecciones en 1936 y el que ganaba las elecciones era un señor llamado Luis A. Eguiguren. Pero se dijo que Eguiguren ya ganaba las elecciones. Acuérdate que Benavides también se presentó como candidato porque tenía votos ya del APRA. Y como el APRA era considerado partido ilegal por la ley de emergencia, esos votos eran ilegales y con ese pretexto no se le reconoce el triunfo a Luis A. Eguiguren. El gobierno, como dice acá, anula las elecciones y prorroga su mandato por 3 años más. Por eso que Benavides va a gobernar hasta 1939. Así es. En su gobierno promulgó el segundo Código Civil del Perú. El primer Código Civil fue de Echenique, en el gobierno de José Rufino Echenique. ¿Ya? Así es. Y en este gobierno, en el campo económico, aplicó
medidas proteccionistas que permitió que Perú exporte más que importe. Entonces hubo un superávit comercial. El Estado tuvo ingresos económicos y comenzó a hacer obras públicas, ¿ya? Como dice acá, se reactivan las exportaciones de algodón, pesca y minería que les dije que le dio ganancia, ¿no? Al gobierno, ¿ya? Y también el capitalismo peruano eh, estaba creciendo, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, es en este lapso donde nace la empresa peruana CPP, Compañía Peruana de Pinturas, y la empresa de bebidas gaseosas Santa Rosa se va a convertir en Inca Kola. Nace una empresa muy fuerte de Perú, emblemática, la Inca Kola. Aparecen empresas textiles, ¿ya? Así es. Y Benavides crea el Banco Industrial para impulsar ese capitalismo peruano, ¿no? Entonces, como hay ingresos económicos, el gobierno comienza a hacer obras. Pero por otro lado, en el campo político, ¿ya? Para neutralizar al APRA, había que hacer populismo. ¿Qué? Dar medidas a favor de los trabajadores, de los pobres. ¿Ya? Así es. Es por eso que el gobierno, lo que no puede hacer Sánchez Cerro, Benavides lo va a hacer. Crea los comedores populares, ¿ya? Así es. Al obrero le da el seguro social obrero, miren, en el campo social, crea el Ministerio de Educación y crea 3 ministerios en uno. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, 3 en uno. Aparentemente el Ministerio de Trabajo solucionaría los reclamos de los obreros y la clase obrera se siente un poco alentada por estas medidas ya, populistas. En el campo material, el gobierno de Benavides construye la carretera central. Ya ellos se daban cuenta que no era negocio construir ferrocarriles. Al contrario, los ferrocarriles de José Balta y Pardo nos arruinaron. Ahora hay que hacer carretera. La carretera central que iba de Lima y llegaba hasta Chanchamayo, ¿no? Por Chanchamayo, Satipo, en lo que hoy es el departamento de Ucayali. ¿Ya? La carretera panamericana fue construcción de Estados Unidos. Una carretera que venía de San Francisco hasta Chile. El gobierno solamente aportó una pequeña cantidad de dinero. Para contentar a los obreros, se construyó el Hospital Obrero, que hoy se llama Guillermo Almenara, ¿ya? Así es. Y se construyó el Palacio de Gobierno actual, que ustedes lo ven en la Plaza de Armas de Lima, y se construyó el Palacio de Justicia, que está en el Parque de los Héroes, donde está el Sheraton Hotel, ¿no? Frente al Sheraton Hotel, ¿ya? Así es. Sin embargo, la gran masa aprista está resentida con el gobierno. El gobierno está haciendo algunas cosas para ganarse la simpatía, pero entienden que tiene que dejar el gobierno y convocar a elecciones. Ya, así es. Convoca elecciones y sale ganando en el proceso electoral un oligarca, un multimillonario. Estoy hablando de el señor Manuel Prado Ugarteche. Y después de él viene el gobierno de José Luis Bustamante Riveros. Eh, entonces, a este periodo que dura de 1939 a 1948, le llaman la Primavera Democrática. Gobiernos que representan los intereses de la élite civil, claro, donde disminuye la represión a los partidos perseguidos, me refiero al APRA y al Partido Comunista. ¿Por qué el nombre de Primavera Democrática? Porque hubo la ilusión que ya no iban a haber gobiernos militares, que ya no iban a haber golpes de estados,
que esta vez se iba a respetar la Constitución. De ahí el nombre de Primavera Democrática, ¿no? Pero acá dice gobierno que representaron a intereses de la élite civil. Esto fue el Prado, pero no el de Bustamante. Eso tenerlo muy en cuenta. Bustamante representa a la clase media. El nombre de surge durante la Primavera Democrática el primer frente antioligárquico en el Perú, el FRENA, Frente Democrático Nacional, el FREDENA, ¿no? Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta, no solamente la élite civil, ¿eh? Sino la clase media, tener en cuenta esto. Acá se han olvidado de poner esto acá, ¿ya? Así es. Ahora, en el campo internacional, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, durante la Primavera Democrática, el gobierno de Prado se declaró neutral, pero luego cuando Japón ataca a Estados Unidos, él se parcializa a favor de los aliados, o sea, a favor de Estados Unidos, ¿no? Eh, por otro lado, en el campo político, los dos gobiernos, el de Prado y el de Bustamante y Rivero, tuvieron tolerancia hacia el Partido Comunista y el Partido Aprista. El APRA astutamente no atacó al gobierno de Prado. Uno, porque representaba a los poderosos de Perú, a los ricos, ¿no? Es un oligarca, un multimillonario. Es el hijo del presidente María Ignacio Prado, que durante la guerra con Chile se fue con la plata y nunca regresó. Y por otro lado, el contexto de la Segunda Guerra Mundial hace que astutamente el APRA no lo ataque. Porque si el APRA atacaba al gobierno de Prado y Prado apoyaba a Delano Roosevelt, el APRA quedaba como que simpatizaba con los nazis de Hitler. Y el APRA tiene la máscara de presentarse como democrático. Habla de democracia cuando no es así. Eso lo ha demostrado los dos gobiernos de Alan García Pérez, que prácticamente entregó a Perú al imperialismo, ¿no? Ya, así es. En el campo económico se incrementan las exportaciones comprado, porque la Segunda Guerra Mundial permitió que las exportaciones crezcan. Ya. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el perjudicado va a ser Bustamante Rivero, porque las exportaciones bajaron. Entonces, él se va a ver obligado a establecer en su gobierno control de precios para evitar que no caigamos en inflación, tasa fija de cambio, control monetario para que el dólar no se dispare, ¿ya? Bustamante trató de defender al pueblo humilde, pero lo atacaron los poderosos, pues. La oligarquía no le pareció bien los proyectos de reformistas que tenía Bustamante, y el APRA actuó cruelmente contra Bustamante porque lo vio solo. Veía que no tenía partido y el APRA lo ataca a Bustamante con la finalidad de que ellos tengan el poder. Esto demostró lo que era ella de la Torre. Era simplemente un negociante de la política, un negociante de la política, un manipulador de la política. El mayor poder que tenía ella la Torre y el APRA era que habían convencido a millones de peruanos que lo seguían terriblemente. El APRA se desacreditó completamente antes de Alan García. Por eso que el descrédito de Alan García y del APRA ha hecho que mucha gente se refugie en Fujimori. Por eso que hay un montón de Fujimoritas aquí en el Perú. ¿Ya? Así es. Pero el pueblo tiene que aprender que si el APRA robó al Estado, los Fujimoristas también han robado, pero a caudales, pues. Pero el pueblo peruano es terco, pues. A mí qué me importa, pues, dice el pueblo. Roba, pero hace, dice. Roba, pero hace, se dicen. Hablemos del primer gobierno de Manuel Prado Garteche, 1979, llega a la presidencia. ¿Por qué en la votación la clase media pobre votó por él?
¿Por qué la clase media votó por él y la clase media alta votó por él? Entendemos que los empresarios de la Sociedad Nacional de Industria votaran por él. Él representa a esa clase social. Que los banqueros votaron por él. Pero el pueblo pobre, ¿por qué votó por él? Y votó porque había un candidato de la UR, de la Unión Revolucionaria, que se llamaba José Quesada. Y José Quesada quería implantar el fascismo en el Perú. Entonces, los votantes asustados prefieren votar por el candidato que no va a demostrar eso, totalitarismo, dictadura, abuso. Los peruanos no simpatizaban con el fascismo. Al contrario, pensaban, como decía Prado en su propaganda electoral, que era mejor gobiernos populistas que den algunas medidas a favor del pueblo. Entonces, por miedo a José Quesada, la gente se refugia con Prado. Es como que por miedo a Mario Vargas Llosa y al super paquetazo que quería dar el 90, la gente peruana se refugia en Fujimori. ¿Ya? Así Prado ganó las elecciones, increíblemente con el voto del partido que decía que era antioligárquico. O sea, el partido antioligárquico votó por un oligarca, ¿quién? El APRA. Y también los comunistas. Los comunistas también votaron porque dijeron era conveniente votar por él antes que José Quesada quiere implantar el fascismo en el Perú. Y ya ustedes saben, la aplicación del fascismo en Alemania se llamó nazismo. Y la gente tenía miedo. ¿Ya? Es así que Prado sigue lo que Delano Roosevelt indicaba, ¿no? Delano Roosevelt tuvo muy buenas relaciones con los sindicatos y los gremios, apoyaba la creación de sindicatos y gremios, y eso fue lo que hizo Prado aquí en el Perú. Como dice acá, legalización sindical, apoyó la creación de gremios, y es por eso que nace un gremio, porque el APRA siempre es astuta, siempre se aprovecha de las circunstancias. El APRA aprovechó el momento para liquidar a la Confederación General de Trabajadores que había quedado Mariátegui, y el APRA aprovechó para crear la CTP, Central de Trabajadores de Perú, aprovechando a un corrupto comunista que se llamaba Pablo Luna, ¿ya? Así es, porque le hizo creer a Pablo Luna que él sería el jefe de la CTP, porque ya sabía ellos sabían de qué pie cojeaba, los apristas sabían de qué pie cojeaba el señor Pablo Luna, que era un corrupto. Por lo tanto, aprovecharon a Pablo Luna para que le quite gremios a la CGTP y se fortalezca la CTP, que está acá, ¿no? Pero como ese señor no puede con su carácter, comete un acto de corrupción. Y esto lo aprovecha el APRA para sacarlo y poner a un aprista como jefe de la CTP. ¿A quién? Arturo Sabroso. Así es. Ya, por otro lado, ya, en cuanto a obras, con este gobierno se incendió la Biblioteca Nacional. Y la tarea de reconstruir la Biblioteca Nacional quedó en manos de Jorge Basadre. Basadre hizo una buena labor que en 1948, cuando era presidente de Bustamante, entregó una biblioteca con 135,000 libros. Como dice ahí, el gobierno hace el censo de 1940, que arrojaba 6.207.967 habitantes, eran muy pocos habitantes en ese entonces, de los cuales el 65% era población rural y 35% población urbana. Y esa población rural, en su 99.9% eran analfabetos. Por lo tanto, estaban marginados del voto. ¿Ya? Lima
como que asustaba a la gente rica que vivía en el centro de Lima. ¿Qué pasaba, no? Ya tenía más de 500.000 habitantes. Y eso era preocupante. Imagínate si esa gente podría resucitar y ver a la Lima de ahora con sus cerca de 12 millones de habitantes. Lima es un monstruo que ha crecido desorganizada y desplanificadamente por los costados, norte, sur, este. Un desorden tremendo. No es que la oligarquía no la ha dejado a la gente. Ellos se han agarrado los mejores terrenos de la parte de abajo, se la dejan las inmobiliarias que hacen negocio con la clase media. Y la gente pobre no puede. ¿Qué hace la gente? Agarra cerro. Pues. Cerro, 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 cerro. Eso es Lima. ¿Ya? Y ahí tienen ya ya. En el campo económico, el gobierno de Prado tuvo mucha suerte la Segunda Guerra Mundial, porque las exportaciones crecieron considerablemente. Estamos en guerra y los países en guerra nos compraban algodón, caucho, cobre, hierro, lana. En cambio, había escasez de productos de importación. O sea, los países que nos vendían productos como perfumes, por ejemplo, como zapatos de calidad, no los vendían porque estaban ellos en guerra, pues. En el campo económico, ya, el gobierno crea corporaciones de desarrollo. Es así que van a existir 3 corporaciones de desarrollo. Corporación de Desarrollo del Santa, Corporación de la Aviación Comercial y la Corporación del Amazonas. La Corporación del Santa, ya, construye la central hidroeléctrica del Cañón del Pato y también construye la siderúrgica de Chimbote. Esta es una iniciativa que vamos a considerarlo como buena ya, porque siempre hemos reclamado que el Estado tiene que ser empresario, que deben existir empresas estatales. Por primera vez vemos una empresa estatal, la siderúrgica de Chimbote, que aprovechando la Segunda Guerra Mundial fabricaba planchas, fierros, alambrones para venderlo a Estados Unidos que estaba en guerra. ¿Ya? Asimismo, la aviación comercial que se llamó Corpa, Corporación Peruana de Aviación Civil, que hasta ahora existe. En ese entonces, el aeropuerto de Perú era el aeropuerto de Limatambo, que está acá, lo tienen ustedes en la figura, lo que hoy es San Borja. ¿Ya? Así es. Y la Corporación del Amazonas, que se encargaba ya de sacar cauchos para exportar a los países en guerra, pues, porque el caucho hacía la llanta para los camiones, para los coches que estaban en guerra, ¿no? Pero esta vez ya no se explotaba al nativo como fue en la época de la República Aristocrática, ¿no? El método de pago al nativo se llamó las habilitaciones. ¿Qué es habilitaciones? Es pagar a la comunidad, a Chipí, Boconivo, a Chánica, pagar, darle dinero por adelantado. Y ellos, por ese dinero que le daban, sacaban el caucho. ¿Ya? Así es. El gobierno ahora sí le cobra a los negociantes que se meten a sacar caucho, a los empresarios que se meten a sacar caucho, el gobierno les cobra impuestos. Sin embargo, me hubiese gustado que hubiese existido una empresa estatal para que sea el Estado el que gane dinero, ¿no? Con el caucho que estaba nuevamente en boom por la guerra, ¿no? Ahora, en el campo internacional, ya, primero la Segunda Guerra Mundial. Les dije que el gobierno de Prado fue neutral de 1939 a 1941. Pero cuando Japón atacó sorpresivamente a Estados Unidos y Estados Unidos entra a la guerra, el gobierno
de Prado apoya incondicionalmente a Estados Unidos y a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero se le pasó la mano actuando con los civiles japoneses, alemanes e italianos que estaban aquí en Perú. Se trató muy mal aquí a los italianos y a los alemanes que querían hacer tiendas comerciales, panadería, por ejemplo. El gobierno no le dejó. Y al contrario, el gobierno de Prado expulsó a todos los japoneses de Perú. Los expulsó del Perú y los mandó a Estados Unidos. Estados Unidos a esa población japonesa los mandó a vivir en reservaciones que eran casi parecidos a los campos de concentración. No se olviden de este país que hoy se lava la boca hablando que es demócrata, que ellos también hicieron reservaciones para los primeros pobladores de Estados Unidos, que fueron los Pieles Rojas, y que eran como campos de concentración. ¿Ya? No te olviden que ellos practicaron un exterminio masivo de los Pieles Rojas. Estados Unidos, ¿eh? Así tener en cuenta. Y el otro problema internacional fue la guerra contra Ecuador de 1941. De una manera irracional y cínica, Ecuador reclamaba territorios peruanos que legalmente no le pertenecían. Así, por ejemplo, reclamaba la provincia de Maynas en el departamento de Loreto, reclamaban Tumbes y reclamaban Jaén. Bueno, y los documentos no le daban la razón, pues, ¿ya? Entonces, en esos reclamos que hacían estos ecuatorianos, ya acuérdense que cuando era el presidente Cáceres, ellos invadieron territorio de la selva peruana, ¿ya? Esta vez la guerra comienza porque invaden el puesto de aguas verdes en la provincia de Salomía, en Tumbes, en la provincia de Salomía, en Tumbes, ¿no? Y el gobierno peruano trató de buscar una explicación o un arreglo diplomático y al no encontrarlo, entramos en guerra. Así se forma el agrupamiento norte, presidido por este general que lo tienen ustedes acá, aquí en la foto, ahí mírenlo, que se llama General Eloy Ureta. El agrupamiento norte tendría que hacer un ataque masivo y simultáneo por tierra, aire y mar. Y la primera batalla que vamos a tener con Ecuador va a ser la batalla de Zarumilla, en la que Perú vence y luego entra a un sitio que se llama Quebrada Seca, un sitio de Ecuador, donde ellos ofrecían resistencia. Allí se juntaban las baterías antiaéreas ecuatorianas. Entonces Perú había mandado 4 aviones, uno de ellos lo manejaba el teniente José Abelardo Quiñones, y es impactado por la batería antiaérea ecuatoriana. Abelardo Quiñones debería haber utilizado el paracaídas y salvado su vida, pero prefirió impactar en las baterías antiaéreas ecuatorianas, ocasionando una explosión, para que de esta manera ayudara a la infantería peruana para que pase por ese sitio. La muerte de Abelardo Quiñones, por eso que es el héroe de la Fuerza Aérea de Perú, hizo que el ejército peruano avance. Entramos a muchas provincias ecuatorianas, como la provincia de Santa Rosa, Arenillas, Chacras, hasta que llegamos a la provincia del Oro. Ya estábamos ya cerca para entrar a Guayaquil, cuando el 31 de julio de 1941 el gobierno ordena cesar el fuego, porque era sobre todo orden de Estados Unidos. Perú podría haber entrado a Guayaquil, podría haber ocupado Quito y darle su medicina a estos ecuatorianos que fregaban demasiado, con un reclamo
irracional. Ya, ¿qué sucede? Que Estados Unidos, que estaba en guerra, no le convenía que los países de América Latina estén peleados entre ellos, porque Estados Unidos trataba de cuidar sobre todo sus inversiones que tenía en diferentes países de América Latina, ¿ya? Y por otro lado, Estados Unidos tenía temor de la influencia nazista en países de América Latina. Habían países de América Latina, como en Brasil, como en México, como en Argentina, que simpatizaban con el nazismo. Inclusive Hitler piropeó a Perú, piropeó al gobierno de Prado, halagándole la eficiente acción de los paracaidistas peruanos cuando cayeron en el territorio de Ecuador, ¿no? Entonces Estados Unidos quería evitar esa influencia nazi y por eso que reunió todos los cancilleres de América Latina, no solamente de América Latina, sino de toda América, en Río de Janeiro, en Brasil. Y es ahí que Estados Unidos pidió que Perú y Ecuador lleguen a un arreglo pacífico y termine esta guerra con la firma de el Tratado de Paz, Amistad y Límites. El Tratado de Paz, Amistad y Límites, llamado Protocolo de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942, entre el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Alfredo Sols y Muro, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Julio Tobar Donoso. Estuvieron ahí como garantes Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, y los países garantes, estudiando los documentos desde la época virreinal, le dieron la razón a Perú. Tumbes y Jaén y Maynas pertenecen a Perú. La burguesía ecuatoriana, los empresarios ecuatorianos y los militares ecuatorianos han manipulado todo esto majaderamente. Explotan duramente al pueblo ecuatoriano, que cuando ha habido un problema, siempre han buscado desviar el problema diciendo que los gallinas del sur, así nos dicen a nosotros, no nos quieren devolver el territorio que nos pertenece y empujan a la pobre población ecuatoriana a que nos invadan, pues, como fue en 1981 cuando era el presidente Belaúnde, el falso Paquicha. En una semana lo votamos, ya, a los ecuatorianos, ya. Bueno, se firmó el protocolo y se dijo en el protocolo que aquí fue un triunfo peruano, el protocolo de Río de Janeiro, pero también algunas cosas, ¿no?, un poco perjudiciales, que Perú debería darle facilidades a Ecuador para que salga por el río Amazonas. Así dijo, no dijo salía el Amazonas, dijo, debe darle facilidades. Así dice el protocolo, ¿ya? Pero la parte mala del protocolo es que tenían que devolvernos el territorio que ellos invadieron de la selva peruana cuando era presidente Cáceres. Y se dijo que hasta se resuelva el problema, seguiría vigente el status quo, así se dijo. Bueno, ese territorio, los garantes se lo dieron a Ecuador. Y también le pidieron a Perú que sea un poco generoso con Ecuador. Perú es un país enorme y hasta ahora tiene 35 millones de habitantes para un país de más de 1.200.000 es poca población para un territorio tan grande. Entonces nosotros tenemos la gracia, ¿no?, de tener un territorio muy extenso y muy diverso, ¿no? Y Ecuador es un país pequeñito, apenas 100.000 kilómetros cuadrados, y le pidió a Perú que le regale un poquito, y Perú le regaló el Triángulo de Sucumbios, que es 5.000 kilómetros cuadrados. Bueno, como que Castilla también le regaló territorios, y esos territorios que le hemos dado a Ecuador
ha permitido que suba de 100.000 kilómetros cuadrados a 200.000 kilómetros cuadrados. Y en ese sitio hoy han encontrado ellos petróleo y gas inclusive. Eso hubiese sido de nosotros. Y en realidad debemos ser hermanos, pero también que no freguen, porque este país ha fregado demasiado. Bueno, y se les dio su estate quieto, ¿no? Y ya. Elecciones, y sale ganando las elecciones el doctor José Luis Bustamante y Rivero. Había un problema que la oligarquía va a tener crisis política. ¿Cómo que crisis? No tenían un partido que los represente. Su partido, la Unión Revolucionaria, ya prácticamente estaba muerto. Cuando Prado le ganó las elecciones a José Quesada, como le dije antes. Entonces, se pensaba que la solución era recurrir nuevamente a un golpe de Estado. Sin embargo, la clase media arequipeña, propietarios arequipeños, industriales arequipeños, comerciantes arequipeños, crearon grupos políticos y nace una agrupación que se va a llamar Fredena, Frente Democrático Nacional. Y ponen como candidato del Fredena al hombre que escribió el manifiesto de Sánchez Cerro, cuando le dio golpe a Estado de Leguía. Estoy hablando del doctor José Luis Bustamante Rivero, que en esos momentos era embajador de Perú en La Paz, en Bolivia. Entonces, los grupos, como dice acá, mira, el Frente Democrático Nacional, alianza de partidos políticos y agrupaciones civiles antioligárquicas, mira, porque es un frente de clase media, por eso yo dije antes, ha sido un error poner la élite civil, élite es oligarquía, ahí ha sido un error, ¿no? Ahora lo que dice aquí es correcto, ¿no? Una alianza de partidos políticos y agrupaciones civiles antioligárquicas, donde la fuerza hegemónica fue del APRA, claro, el APRA se unió ahí, lanzaron la candidatura del doctor Bustamante, ¿ya? El APRA le decía, votamos por usted, doctor José Luis Bustamante Rivero, pero usted prométanos que va a legalizar al APRA. Bustamante lo cumplió. Bustamante legalizó al APRA, ¿no? Que era un partido perseguido por la ley de emergencia, ¿ya? La oligarquía, a última hora, manda una agrupación que se llama Legión Patriótica. No fue la Unión Revolucionaria, porque algunos, inclusive he visto, dicen, la Unión Revolucionaria mandó a Eloy Ureta, al héroe de la guerra del 41, que dirigió el agrupamiento norte en la guerra del 41. No, la agrupación se llamó Legión Patriótica. Y en representación de la Legión Patriótica va a la oligarquía y es un triunfo popular. Por primera vez gana en el Perú las elecciones un hombre que no es oligarca, un hombre de clase media y un ilustre abogado experto en derecho internacional. No te olvides también, por favor, que Sánchez Cerro, que dio el golpe de Estado en nombre de la oligarquía, era de abajo, era un piurano. Sánchez Cerro es el primer presidente cholo que hemos tenido, ¿ya? Y utilizaron a Sánchez Cerro, la oligarquía, para ganarle ahí a la torre. Así como que la oligarquía, por ejemplo, apoyó a Toledo y se pensó que a través de Toledo, un hombre con apariencia andina, bien cholo como nosotros, ¿no? Podría hacer cosas mejores para la gente chola de Perú, a la gente oprimida de Perú, pero a Toledo lo educaron en las universidades de Estados Unidos y este hombre vino con una mente imperialista a Perú, pero nos engañaba, pues. Mira mi cacharro, yo soy igual que tú, yo he sido pobre, mira, he sido pobre, usaba zapatos, metía chicle, pero como era inteligente me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Stanford.
y una gringa se me templó, se me enamoró de mí. Esa es la demostración cuando un hombre es emprendedor. Esa es la imagen que se vendió. Entonces, Bustamante Rivero no era de arriba, nada, él era un hombre de abajo, utilizado por la oligarquía. Bustamante, perdón, está hablando de Sánchez Cerro, ¿no? Y Bustamante era un hombre ilustre, ¿no? Un hombre muy educado, un hombre muy creyente en la democracia, pero no lo dejaron gobernar. Y como dice aquí, su gobierno sufre inestabilidad agudizada por la crisis económica y política. Crisis económica porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y las exportaciones cayeron. Crisis política porque fue atacado por la oligarquía y su agrupación, la Alianza Nacional, apunten ahí, la Alianza Nacional, y debería tener respaldo del APRA. ¿No es que el gobierno legalizó al APRA? Y el APRA dice que es el partido del pueblo, pero el APRA lo atacó ya, como dice, oposición legislativa del APRA y la oligarquía. Los dos se unieron allí para atacarlo al pobre Bustamante. La pregunta es, ¿por qué la oligarquía odia a Bustamante? ¿Solo porque le ganó las elecciones? No, por los proyectos que estaba comenzando a hacer, pero no lo dejaron. El señor Bustamante tenía el Fondo Nacional de Educación, que Odría es el que lo va a hacer. La idea de Bustamante es hacer colegios enormes para la gran masa peruana. La idea de Bustamante es hacer un hospital por cada barrio. ¿Ya? No te olvides que Bustamante no te agarró ni un céntimo de la plata del Estado. Uno de los hombres más honrados que hemos tenido. ¿Ya? Así es. Esto no le pareció bien a la oligarquía. Y para ayudar al pueblo comenzó con un aumento general de sueldos y salarios, que a la oligarquía tampoco le pareció bien. ¿Ya? Así es. Y por consejo del APRA comenzó a aplicar unas políticas económicas, por ejemplo, control de precios, subsidios, que la oligarquía tampoco quiere. La oligarquía quiere gobiernos neoliberales como el de Fujimori, que no se tiran ningún peso de estar subsidiando ni nada, que todo lo maneje el mercado por la ley de la oferta y la demanda. Entonces la oligarquía comienza a sabotearlo, comienza a esconder los productos para comer y los precios vuelven a subir. Y la gente desesperada iba a comprar arroz, papa, camote al mercado negro. Es así que Bustamante, por defender a la gente pobre, crea los estanquillos municipales. Los estanquillos municipales para encontrar los productos a precios populares. Y allá la Torre le dice a Bustamante que solamente debe venderse a la gente que enseñe el carnet del partido aprista. Él se negó, indudablemente como demócrata se negó. Y aquí allá la Torre, como dice, oposición legislativa. Cuando te dice oposición legislativa, está diciendo oposición en el Congreso, ¿no? Allá la Torre le saca en cara y le dice, tú eres presidente porque los apristas votaban por ti. Y además Montesquieu ha dicho que el primer poder del Estado es el poder legislativo, que vale más que el ejecutivo. O sea, falacias de esta naturaleza utilizaba ya la Torre, porque como lo vio solo, lo quería utilizar como títere, y como lo vio solo, quería tumbarlo, en vez de apoyarlo. Y de una manera cruel, la Torre comienza a organizar paros, marchas, huelgas contra él, echándole la culpa a Bustamante, cuando los culpables de la subida de los precios es la oligarquía. Eso lo sabe la Torre, pero lo frega, lo está desesperando, como diciendo, ya no puedo más, renuncio. Eso es lo que quería la Torre. ¿Ya? Y la oligarquía que lo odiaba, porque cuando la Torre propuso
que se dé una ley a favor de los yanaconas, los siervos de la sierra, los peones de la sierra. Es una ley muy buena, en la que prohíbe el trabajo gratuito del yanacona, en la que prohíbe horarios inhumanos, como hacer trabajar al campesino en la sierra 12 a 14 horas diarias. Y el APRA, en vez de aprobar la ley anti-yanaconazgo, el APRA se opone por sabotearlo. Mira, ese es el APRA, ¿qué les parece? ¿Ya? Así es. Entonces lo atacan al pobre Bustamante. El APRA comienza a matar tenientes, capitanes, generales. Y Alfredo Tello Salaverría, se llama ese aprista. Alfredo Tello Salaverría asesina al director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, porque criticaba el sectarismo del APRA toda la vida. El APRA ha sido como la Federación Peruana de Fútbol, sectarios, argolleros. Por eso que estamos todas las patas en fútbol. Ese Oblitas, argollero. Ese cabezón que se ha ido, Reynoso, argollero. Por eso, y la argolla genera mediocridad. El APRA es así. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué le digo? Lo asesinan. Los militares le dicen a Bustamante, presidente, lo apoyamos. Bustamante forma un gabinete de militares que lo dirigía el general Roque Saldívar, ¿ya? Y el APRA, como controlaba el Congreso, era mayoría del Congreso, le pide la ley de imprenta o la ley de la mordaza. ¿Qué le dice a Bustamante? Que se cierre todos los periódicos y que solamente circule el periódico aprista, La Tribuna, que él se niega, como demócrata se niega. Entonces el gabinete militar le dice a Bustamante, le dice, señor presidente, ilegalice al APRA, decláralo fuera de la ley y nosotros lo apoyamos. Y este señor le contesta, no puedo hacer eso porque soy demócrata. No, mi querido Bustamante, el APRA te estaba comiendo con zapato y todo. En determinados momentos tienes que ser mano dura. Y cuidado, que mandos militares respaldaban tus grandes ideas que querías hacer. Y no te deja. Ejemplo, este señor crea la Corporación de la Vivienda para hacer casas para obreros. El primer presidente. Ya otros presidentes habían hecho casas para obreros, como por ejemplo Billinghurst. El mismo Benavides hizo el barrio obrero número 2, 3, y Prado hizo el barrio obrero número 4. Pero él lo hizo como política general del Estado. Ahí está esa construcción que está cerca de San Marcos, la unidad vecinal número 3. Es iniciativa de Bustamante, ¿no? Pero no le hizo caso. ¿Y qué hicieron los militares? Los militares renunciaron, lo dejan solo. Y se produce algo. Un 28 de julio de 1947, la Alianza Nacional no va al Congreso para ilegalizarlo. No va al Congreso. ¿Ya? ¿Y qué sucede? El APRA tenía que apoyarlo, porque supuestamente es el partido del pueblo, ¿no? Y ellos sí eran mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Si la Alianza Nacional no iba, pero si el APRA iba, no pasaba nada. Quedaba mal la Alianza Nacional, pero el APRA se sumó a la Alianza Nacional y tampoco fue, con el pretexto que no hay quórum. Mentira. Querían ilegalizarlo, atormentarlo y decirle, renuncia, señor. ¿Qué le digo? En esas circunstancias se produce algo más grave. Acá lo dice, los golpes, el golpe del 3 de octubre de 1948. ¿Qué es esto? Los apristas levantan a la marina contra el gobierno y el ejército sale a defenderlo, como dice un golpe de Estado fallido. ¿Qué hacen los apristas? Asaltan la fortaleza del Real Felipe del Callao, pidiendo al pueblo que se una para votarlo a Bustamante. Si Bustamante no está haciendo nada contra el pueblo, pero así es por estos apristas, por fregar. Se levantaron
Pero Lima no se sumó al llamado de los apristas. El golpe de Estado del 3 de octubre fracasó. Hubieron muertos inocentes llevados por la ambición política de este hombre llamado Haya de la Torre, ¿ya? Y recién a partir de ese momento, Bustamante hace lo que los militares le habían dicho, declare al APRA fuera de la ley, pero ya es tarde. Porque su ministro de él, el ministro de gobierno, Manuel Apolinario Odría, le da golpe de Estado el 27 de octubre. Con el argumento mentiroso de que le doy golpe de Estado a Bustamante Rivero porque está conspirando con el APRA. Ustedes que me han escuchado, que me están escuchando, ¿ustedes creen que Bustamante estaba conspirando con el APRA? Ahora pregúntale a una aprista por qué fregaban a Bustamante. El aprista te va a decir, porque traicionó, pues. Salió con los militares, pues. ¿Ya? Así lo sacan a este señor del gobierno. Esta caricatura que ven acá, pueden verlo, me hace recordar a lo que han hecho hace poco con el presidente Castillo. Mira, lo sientan en la silla, lo amarran, lo maniatan. El ministro de policía, mira, este Julio de la Piedra, y atrás está Odría, y atrás está un aprista. Mira, todos confabulados para sacarlo del gobierno a este señor. Con Castillo han hecho lo mismo, señores. Claro que la propaganda de la mafia ahorita, su propaganda es esto, es bruto, pues. Solo bruto, pues. Solo torpe, pues. Es que no saben cómo hundir a un hombre sencillo que ha querido apoyar a los campesinos. Yo como profesor de carrera, he visto los logros que este hombre ha hecho por el Magisterio Nacional, cosa que Patria Roja, que dirigía el SUTE, nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho porque ellos siempre han pactado con el gobierno. Ahora, antes cuando un profesor se jubilaba, le daban solo 4.000 soles por 30 años de servicio. Hoy te van a dar más de 100.000. Es por la ley que dio Castillo. Entonces, es una injusticia. Y no le perdonaba a Castillo cuando le dijo a los grupos de poder, paguen lo que deben a la SUNAT. Y comenzaron a soltar la plata. ¿Ya? Cosas que el pueblo no sabe. Así hicieron de Bustamante. En el campo económico, a ver qué dice el campo económico. Mira lo que dice acá. El gabinete aprista promovió el incremento del gasto público. Claro, así le pidió. El gabinete aprista significa ministros apristas que él puso en el gobierno y de los impuestos a las exportaciones. Mire, el APRA le sugiere eso. Él sube el impuesto a los... El APRA le pidió control de precios. El APRA le dijo subsidia. Él subsidió. Se crea la empresa petrolera fiscal. Y la oligarquía genera el mercado negro contra él. Entonces, señor, ¿por qué allá la torre? ¿Por qué organizaste huelgas contra él? ¿Por qué? Así es. ¿Qué le digo? Otras medidas, obras y medidas sociales. La unidad vecinal número 3, que aquí no está. El hospital Hipólito Unanue o Bravo Chico, que está en el Agustino, ¿ya? Hizo este señor el famoso decreto del 1 de agosto de 1947, 781, la ley de las 200 millas marinas, en que le hacen propietario a Perú de la plataforma submarina, el Zócalo Continental y las aguas adyacentes a una distancia de 200 millas o 370 kilómetros de ancho. Eso es de Perú, eso hay que defenderlo. El imperialismo defiende la tesis de 12 millas, estafan al pueblo peruano. Ahí está, Vizcarra aprobó la tesis de 12 millas. Lourdes Flores Nano aprobó la tesis de 12 millas. Keiko aprobó la tesis de 12 millas y así nos estafan. Así nos estafan. Agarra y dice, sí, pero está bien. Mira, 12 millas, tú eres dueño de las 12 millas. De las 12 millas a 200, como se dice, tienes derecho primordial mayoritario de esa zona. No, que no me vengan con palabrerías. Tienes derecho porque estás cerca ahí.
pero le dan a las otras empresas de los países que entren. Por eso que anda ahorita en nuestro mar. Vas a los 12 millas, vas a ver buques ingleses, buques de Estados Unidos, buques alemanes, buques daneses, buques japoneses, buques coreanos, buques chinos, depredándose nuestro pescado, porque el mar peruano es más rico. Por eso es que el pescado está caro, pues. Pescado blanco no llega a la mesa popular, solamente lo más sencillo y lleno de espinas. Jurel coquinoba bonito, jurel coquinoba bonito. ¿No? Entonces, ¿qué le digo? Ahí está la tesis de las 200 millas que puso. La ley del yanaconazgo, que el APRA se opuso. La ley de educación secundaria gratuita se debe a Bustamante, por eso que lo odiaban. El primero que dijo que un peruano tiene derecho a estudiar gratuitamente en la universidad fue Bustamante. No lo dejaron. Los grupos de poder no lo dejaron. Y le dan golpe de Estado. Lo sacan. Y ahí viene el Ochenio de Odría, ahí viene este militar. Y todavía le llamó a su golpe de Estado, le llamó la revolución restauradora. Mira, así le dijo. La revolución restauradora. ¿Qué tal nombre que le puso? Ya. El Ochenio de Odría, con apoyo de la oligarquía. Odría es otro títere de los millonarios. No lo dio él porque era caudillo. El golpe de Estado no lo dio él. Lo dieron los grupos de poder. ¿Ya? Y nada, tome el gobierno y pon orden, porque el APRA se puede apoderar del gobierno. Así le dijeron. Era una pelea, pues, entre apristas contra la Alianza Nacional, ante un gobierno, entre comillas, débil, ¿no? Entran los militares, dice, a poner orden. La revolución restauradora, qué nombre tan pomposo. Y cuando le dicen a Odría, oiga, pero ¿por qué le da un golpe de Estado a Bustamante? Respuesta de Odría, porque estaba conspirando con el APRA, pues. Estaba conspirando con el APRA. Yo le pregunto, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que estaba conspirando con el APRA? Ahora, a un aprista, pregúntale, ¿por qué lo atacabas a Bustamante? Ah, entonces no, pues se unió con los militares, pues, te van a decir. Ahí está Odría, su gobierno provisorio, que yo le llamo de facto 1948, 1948 ya a 1950, ¿no? En ese lapso, Odría lo primero que hace es ilegalizar al APRA con la ley de seguridad interior, nuevamente perseguir al APRA del Partido Comunistas, con un ministro de gobierno que se llamaba Manuel Esparza Sañartos, un siniestro asesino, ¿ya? Odría tiene las manos manchadas de sangre, muchos inocentes murieron, fue un dictador, pero él quiere legalizarse, el dictador, el golpista, se baja al llano, dice, se baja al llano y le deja el gobierno, pueden apuntar este nombre, al general Zenón Noriega, para que convoque elecciones. Zenón Noriega hace una reforma electoral en la que solamente manda un único candidato, a Odría. Y Odría va a las elecciones como solo y ganó las elecciones. Entonces va a ser presidente de Perú de 1950 a 1956, presidente constitucional. Una revista se burló de él, la revista Careta, me acuerdo, y puso una portada que decía el campeón de la democracia. Al otro día la revista Careta estaba cerrada. Victoria electoral de UNO. UNO es Unión Nacional Odriista. Odría gana, pero UNO todavía no existía. Simplemente ganó el general Odría. UNO se va a formar cuando él termina su gobierno. ¿Ya? Así es. Ahora vamos a ver en su gobierno constitucional con Odría. Sin embargo, hay algo que quiero que tengan en cuenta de Odría. ¿Cuál? Que increíblemente este dictador fue el que dio más derechos a los trabajadores. Las mejores leyes laborales las dio este señor. Y también hubo un boom en obras públicas, con su famoso lema, hechos y no palabras. Mira qué contradicción. ¿Eh? Mira este bonito local que él mandó construir en la plaza, en el parque universitario.
era el edificio para el Ministerio de Educación. Y Fujimori lo ha convertido en un almacén del Ministerio Público. Mira lo que hizo este japonés, gobierno constitucional. Económicamente, él aplica una economía liberal cuando llega a la misión Clay. O sea, todo lo contrario que hizo Bustamante. ¿Qué hace? No hay control de precios, que todo se maneje de acuerdo a la oferta de la demanda. Es el liberalismo. Que no se le cobren impuestos muy altos a las empresas extranjeras que vienen a vender al puerto del Callao, aranceles bajos. Eso llaman liberalismo. Y aplican la teoría de una manera dogmática, por eso es la ortodoxia. Ortodoxamente, como si fuese una doctrina religiosa, aplican la teoría liberal. Nada de subsidios, eliminó los subsidios. Nada de control de cambio. Dejaron que el dólar cueste de acuerdo al mercado. ¿Y sabe cuánto llegó a costar el dólar? 16 soles. Cuando termina su gobierno, el dólar baja un poco, pero a 11 soles, dése cuenta. El gobierno tuvo plata porque las exportaciones crecieron gracias a la guerra de Corea. Y con esa plata comenzó a hacer un sinnúmero de obras. El Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos, que es el estadio más grande que tiene Perú y que hay que utilizarlo. Lo que pasa es que las bases están flojas, puede caerse, ya, se lo saben. El Hospital del Empleado, las grandes unidades escolares que hoy le llaman colegios emblemáticos, la Gran Unidad Escolar Ricardo Bentín, la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma de Surco, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Breña, la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal del distrito de Lince, ¿no? La Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte de San Isidro. Creación del CAEN. ¿Qué es el CAEN? Centro de Altos Estudios Militares, para que los militares se preparen para gobernar, para saber, ¿no? Ahí es donde desarrollan la llamada geopolítica. Muy bien, sigo hablando de obras de este señor, con su lema, hechos y no palabras, ¿ya? El conjunto habitacional Matute, la unidad vecinal de Mirones, la unidad vecinal del Rima, el hospital naval que está cerca de San Marcos, ¿ya? El hospital militar, bueno, hizo los hospitales regionales, ¿ya? En el campo social, el asistencialismo, por eso se creó la Junta de Asistencia Nacional que la presidía su esposa María Delgado de Odría, que tenía la fama de ser una señora muy caritativa con el pueblo, muy caritativa. Por eso que él decretó el derecho que las mujeres voten en las elecciones presidenciales. Con Sánchez Cerro y la Constitución del 33 solo se permitía votar a las mujeres para las elecciones municipales. Ahora sí pueden votar en las elecciones presidenciales, ¿no? Por esa ley que se ha dado, ¿ya? Por otro lado, en el campo social, se crea el Seguro Social del Empleado. Si Benavides creó el Seguro Social Obrero, el Seguro Social del Empleado, ya, el voto femenino que les hablé, ¿no? La educación secundaria fue masiva con las grandes unidades. En Cusco, la Gran Unidad Escolar Garcilaso de la Vega, en Huancayo, el Colegio Santa Isabel, ¿no? En Huaraz, el Colegio Tomás de Luzuriaga, ¿no? Bueno, ¿y qué te digo? La educación se divide en secundaria común, secundaria industrial, secundaria mercantil. En el colegio te podían dar con cursos tipo Senati, como hoy existe. Esto ayudaba a un montón de chicos que salían con especialidades técnicas a ganarse la vida, ¿no? Los maestros recibieron muy buen sueldo. Los cursos que se dictaban eran de alto contenido. Ya no se dictaba, se dictaba bastante por cada curso, cosa que mañana más tarde le van a ir quitando conocimientos, ¿ya? Entonces, ya es así que los cursos que enseñan en el colegio ahorita dictan tan poco que los muchachos cuando salen del colegio salen desesperados a buscar academias preuniversitarias, porque la universidad te exige un balotario más amplio. El colegio no te lo da. Con Odría sí se da eso. Y los sueldos de los maestros, nunca los maestros han sido mejor pagados que en la época de Odría. Así, este hombre dio derechos. Por ejemplo, la ley de jubilación 2530, la mejor ley de jubilación con célula viva, ya, dio este señor.
dio un decreto. Los obreros tienen derecho a ganar el 30% de las utilidades de las empresas. La ley de estabilidad laboral, a diferencia de la ley de flexibilidad laboral de Fujimori, que te permite que voten a cualquiera del trabajo y no te paguen CTS y nada. Este señor fue el que creó el CTS, este militar. Y todo para que no sean ni comunistas ni apristas. Se da otro proceso muy importante, la cholificación de Lima. Así es, estudios sociológicos, Matos Mar es un samarquino que estudió mucho sobre este tema, ¿ya? Se dan las grandes invasiones a Lima, San Martín de Porres, Coma, Villa María del Triunfo. Entonces el provinciano viene a Lima, no tiene dónde vivir y vive en la periferia de Lima, invade cerros, pero progresa, se hace profesional, se mete a negocios y comienza a difundirse la música serrana, que en Lima estaba prohibido, el limeño no podía escuchar un huayno. Ahora sí, el cajamarquino jilguero del Huascarán, ahí lo tienen. Flor Pucarina, Pastorita Guaracina, una cantante de Ancash, me acuerdo. Ahora podríamos escuchar música peruana, música autóctona. Que la oligarquía peruana decía que voy a escuchar canciones de serranos, decía la oligarquía peruana. Yo escucho ¿qué? El jazz de Estados Unidos, ¿no? Así hablaban ellos, ¿no? Me gusta, ¿qué te digo? De Wonders. Así habla la pituqueada, pues, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces este cholo que progresó de la cholificación, aquí que también salieron un poco porque comenzó a ponerse nombres gringos, Michael, Christian y cosas así. Bueno, en fin, eso es el día que hay un verdadero nacionalismo, eso te lo vas a quitar de la cabeza, ¿no? Ya, muy bien. Política, la ley sobre lo que dije antes, de que hubiera el Estado de Derecho, ya. Odría, ya. Odría convocó elecciones y salió ganando Manuel Prado Garteche, ya. Así es. Al gobierno, este es el pacto de Monterrico. ¿Qué sucede? Odría lo fue a buscar a Prado. Ya se había formado Unión Nacional Odriguista, ¿no? Para pedirle que los odriguistas, Odría también tuvo jale, tenía bastantes seguidores, los odriguistas van a votar por Prado para que sea presidente, siempre y cuando no se investigue la corrupción que ha hecho Odría. Odría había robado bastante plata del Estado, ¿ya? Y el APRA le busca también, ahí a la torre le busca a Prado, ¿para qué? Para que lo legalice. Es que Odría había decretado la ley de seguridad interior, ¿no? ¿Ya? Pan sin libertad, pan sin libertad. ¿Ya? Y los apritas hagan pan con libertad, apritas guachafo, ¿no? Bueno, ¿qué le digo? Gana pues, con el apoyo del APRA, gana Bustamante y Rivero. Odría lo persiguió y se escondió como 5 años en la embajada de Colombia, el exilio dorado. Luego lo mandan al destierro Rodríguez. ¿Qué más quiere? Eso le da a Uriola de héroe. Porque este compadre ha negociado la política. Han puesto acá mazmorra del gobierno donde encarcelaron al dirigente político intelectual y periodista en el frontón, ¿no? Y aquí Odría almorzando con la derecha, mira, perdón, Aya de la Torre, ¿ya? Así es. Entonces, con estas circunstancias, con el voto del APRA, entra Prado. 1956-72, a eso se le llama la convivencia. ¿Qué es la convivencia? Es el cogobierno del Prado, el oligarca Prado con el APRA. Pero no decía el APRA que era antioligárquico. ¿Qué haces conviviendo con el oligarca? Ya, así es. No, dijo Prado, Aya la Torre. Lo hacemos solo para legalizarlo. Sí, pero cuando hubo huelgas, apoyaste a Prado. Cuando los trabajadores salieron a reclamar aumento de salarios, le diste la espalda al obrero, a los trabajadores. Ya, así es. Por eso que los gremios se salen de la CTP y vuelven a la Confederación
Confederación de Trabajadores del Perú. Por lo que hasta ahora el gremio más importante es la Confederación General de Trabajadores del Perú. Manuel Pedro Ugarteche, ya, atención. Aquí está, en el campo internacional, hay una, por favor, hay una interferencia. Escucho un ruido. Pueden cerrar la comunicación, hay interferencia, por favor. Ya, internacional. Prado era un sirviente de los Estados Unidos. Se produce la Revolución Cubana y la juventud simpatiza con Fidel Castro, incluyendo a Mario Vargas Llosa, que en un principio era comunista, Mario Vargas Llosa, hoy es propagandista del imperialismo, ¿no? Entonces, siguiendo a su papá a Estados Unidos, Prado rompe relaciones con Cuba, ¿ya? Se adhiere al decreto cruel que decretan con Cuba, como fue el bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Que nadie le compre nada a Cuba, ni nadie le venda nada para hundirlo. Este es el país de la democracia llamado Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, con su presidente John Kennedy, hace un programa de ayuda a todos los países pobres para que la gente no simpatice con el comunismo. Ese programa de ayuda a los países más pobres de América Latina se llamó Alianza para el Progreso, ¿ya? Así es. Por otro lado, la situación económica era muy mala porque había crisis internacional y como Perú es un país dependiente, se perjudica, pues, ¿no? Es ahí que los líderes campesinos, como Hugo Blanco, que lo tienen en la foto, comienzan a quitarle tierra a los hacendados, el pueblo sale a protestar, se consolida un gremio de campesinos como es la Confederación Campesina del Perú, y los empleados que veían que sus sueldos habían bajado, forman la Federación de Empleados Bancarios, ¿ya? Así es. Es así que para detener esta lucha, él crea un mando unificado de los militares, Marina, Ejército de Aviación, forman el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Aparecen partidos reformistas en el Perú, Acción Popular, que en la época de Uría se llamaba Juventudes Democráticas Nacionales, y surge el partido Acción Popular, lo fundó Fernando Belaúnde Terry, y Héctor Cornejo Chávez fundó la Democracia Cristiana. En el campo económico había terminado la guerra de Corea, había una bajada económica, por eso que astutamente la Unión Soviética lo iba a buscar a Estados Unidos para que haya la coexistencia pacífica, porque no querían seguir gastando en fabricar bombas nucleares, en fabricar misiles nucleares, detener la carrera armamentística durante la Guerra Fría. Esta crisis lo siente ya el gobierno, a pesar que da la ley de promoción industrial, que al final esta ley más favoreció a las empresas extranjeras que a las empresas peruanas, quiso solucionar la crisis con los consejos del APRA. El APRA era mayoría en el Congreso de Prado, no se olviden, convivía con Prado, ya por eso que se llama la convivencia, ¿no? Ya. En un principio del 56 al 59 había control de precios, subsidios, cuidándose que el dólar no suba. Y Pedro Beltrán, el director de la prensa, era el líder del liberalismo, criticaba al gobierno y las recetas apristas que se estaban aplicando, ¿ya? Pedro Beltrán hablaba de una economía, la que practicamos ahora, que llaman la economía de mercado. Por eso que por esa economía de mercado, mira los millones de ambulantes que están en el Perú ganándose la vida afuera, porque no hay trabajo, ¿ya? Y para colmo, esos hombres son fujimoristas. Esa es la contradicción, ¿ya? Así es, ¿no? Algunos dicen con orgullo, gano más que un profesional, pues, vendo emoliente y gano más que un profesional, dice. Así hablan. ¿Qué les digo? Boom pesquero con Banchero Rossi. Se inicia el boom pesquero, que en 1971 Perú es 1970, 71, 72, Perú es la primera potencia pesquera del mundo. Bueno, incentivado por este señor Luis Banchero Rossi, que inexplicablemente lo asesinan en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Boom azucarero,
porque ya no le, por la Revolución Cubana ya no le compraban azúcar a Cuba, pues, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, Chimbote se convierte en el primer puerto pesquero, ¿ya? Como dice ahí, movilizaciones sociales, movilizaciones campesinas, toma de tierra con humo blanco, los, los campesinos de Raura, de la hacienda Pari, reclaman tierras que abusivamente las tierras se las quitaba la Cerro de Pasco, Colper Corporation, y el gobierno sacaba la cara por los Cerro de Pasco. Los jueces, los policías sacaban la cara, mataron a campesinos, lean la novela Alrededor por Blancas. Y esta situación, el gobierno crea un ente burocrático que se llama INA, Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización. Mira, con eso vas a solucionar el problema. Un grupo de hombres que se sientan en una oficina, dice a estudiar, dice a analizar, y que les ganan un montón de sueldo para escribir y llegar a conclusiones tontas. Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización. Protestas universitarias. Eso hace que el gobierno le nombre ministro de Hacienda ¿a quién? A Manuel a Pedro Beltrán, que era el que más criticaba. A Pedro Beltrán Espantoso. Lo nombra ministro de Hacienda, ya, a Pedro Beltrán Espantoso, ya. Y este hombre aplica recetas liberales. Uno, quita subsidios, acaba con el control de precios, la misma receta que Odría, y acaba con el control de precios, ya. Que el dólar cueste de acuerdo al precio de mercado, quitan los programas sociales que Odría había hecho. Ya mira, el gran liberal Pedro Beltrán Espantoso, ministro de Hacienda de Prado, sube la gasolina, los impuestos los cobra por adelantado, los impuestos del año 2026 los cobra en el 2025, y solucionó el problema del déficit fiscal, del déficit comercial. ¡Qué bien! Macroeconómicamente maravillosa, mientras el pueblo se muere de hambre. Como sucede hasta ahora, porque hasta ahora nos siguen engañando que la moneda peruana vale un montón, casi vale igual que el dólar, dice. Eso fue lo que pasó. El pueblo sale y el APRA se une, así Aya Torre se une. Por eso que los apristas que renegaron de Aya Torre forman el APRA rebelde. Y el APRA rebelde sale formando el MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario con Luis de la Puente Uceda, que inicia la guerrilla para implantar un sistema comunista tipo Cuba. ¿Ya? Es así que vienen las elecciones del 62, y en las elecciones del 62 Aya Torre, a pesar que tuvo apoyo de Prado, no llegó ni al 30%, porque para que sea presidente, Aya Torre tenía que sacar 33%. Y como se demoraba el Jurado Nacional de Elecciones en dar el resultado del triunfo, y cada vez que se demoraban, le daban más porcentaje a Aya Torre, que era evidente que querían hacer ganar a Aya Torre a la fuerza. Por eso que los militares hablan de indicios de fraude y le dan golpe de Estado. El primer golpe institucional no lo hace un caudillo militar ni lo hace la oligarquía, le hace el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que lleva la presidencia ¿a quién? Que lleva la presidencia a este señor, Ricardo Pérez Godoy. Y Ricardo Pérez Godoy viene a hacer medidas reformistas con la finalidad de calmar al pueblo y que el comunismo no avance, con la finalidad de que el APRA no gobierne. ¿Por qué? Porque los militares se dieron cuenta que si el APRA, si Aya Torre era presidente, fregaba la situación, el comunismo avanzaba más, ¿ya? Entonces, viene, como dice, estableció un régimen provisorio para evitar un gobierno aprista u odriguista e iniciar un proceso de reforma agraria. Claro, no querían un gobierno aprista o odriguista porque quien se iba a beneficiar era el comunismo. Obra, ley de base de reforma agraria, que solamente fue la provincia de la convención, por si acaso, que era el Instituto Nacional de Planificación Económica y Social. En las cifras repartidoras en las elecciones la estableció Nicolás Serralinde, por si acaso, crea la Casa de la Cultura, y es en el gobierno de Carlos Pérez Godoy que muere un miembro del Ejército de Liberación Nacional, como es el señor Javier Herao, este joven poeta Javier Herao, ¿ya? Así es. Tengo que decirles que es así que los militares, para que Aya Torre no gobierne, porque la iba a fregar, ellos eran conscientes que Aya Torre le iba a fregar toda, y el comunismo iba a avanzar. Nicolás Serralinde convoca elecciones y sale ganando Belaúnde. Belaúnde le ganó limpiamente a Aya, y como siempre, Aya
me han robado el triunfo, los militares sacaron a favor de Belaúnde. Belaúnde tenía que cumplir con 3 encargos, tuvo apoyo del ejército, y le dijeron que tenía que venir a cumplir 3 tareas acá. Primera tarea, reforma agraria urgente, para evitar que el comunismo avance, porque los campesinos simpatizaban con el socialismo. Reforma agraria urgente. 2, nacionalizar el petróleo. 3, desarrollar un capitalismo peruano. Muy bien, ninguna de las 3 cosas lo pudo hacer, porque de una manera contra natura, Aya Torre, que lo ves aquí en la imagen, se une con su antiguo verdugo, Odría, la alianza APRA 1, y en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores sabotearon a Belaúnde. Lo sabotearon de la misma forma como sabotearon a Bustamante Rivero. Para eso sirve el APRA, solo para fregar, para hacer oposición. ¿Ya? Así es. Y no por buenas intenciones. ¿Ah? Como dice ahí, ganó con Acción Popular, obstrucción, restablece las elecciones municipales, ¿no? Claro, democráticas, porque desde Sánchez Cerro no habían elecciones municipales. Ya, muy bien. Y Belaúnde, lamentablemente, por esta obstrucción no puede hacer la reforma agraria. Y eso hace que aparezca la guerrilla del MIR en 1975, Luis de la Puente Uceda, un guerrillero, Béjar, guerrillero, no terrorista, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Castillo, y que lo peor que tuvo este señor es renunciar. Nunca hubiese renunciado y hacerle caso a la oligarquía, porque una cosa es guerrilla y otra cosa es terrorismo. ¿Ya? Así es, el señor Belaúnde crea Cooperación Popular, el pueblo lo dice. ¿Qué es esto? Hacer trabajar a la gente para que haga su colegio, sus pistas, y no le pagan. ¿Ya? Y dice, es la colaboración entre el gobierno y el pueblo pone el trabajo y el gobierno da los materiales. Por eso que se crea PAFA, pues. Belaúnde crea PAFA, ¿no? La reforma agraria aprista, la 15037, que no sirvió de nada, como dice acá, no afectó a las haciendas, no atacaba el problema de la servidumbre, no iba al problema de fondo. Los apristas hicieron esa mediocre reforma agraria para que el MIR siga avanzando. Ellos querían la caída de Belaúnde. Toda la vida el APRA ha sido así, fregada, obstruccionista, ¿ya? ¿Y qué sucede? El MIR avanza, el crédito de liberación Cusco y Junín, reprimido por la Fuerza Armada, ¿no? Así es. Y Belaúnde, para hacer obras, recurre al crédito internacional. La deuda externa que Prado dejó en 270 millones de dólares, con Belaúnde la deuda externa sube a 670 millones. ¿Para qué? Para hacer la carretera marginal de la Selva, el aeropuerto Jorge Chávez, la residencial San Felipe con su madre. Belaúnde siempre ha hecho casas para clase media. En su segundo gobierno fue igualito. En cambio, Bustamante Rivera ha hecho casas para obreros. Atención. Crea el Banco de la Nación, que reemplazó la Caja de Depósitos y Consignaciones. Crea la refinería La Pampilla, ¿no? Crisis internacional por la devaluación monetaria, sequía. ¿Y cuál es la causa de la caída de Belaúnde? Belaúnde cae cuando firme el acta de Talara, ¿ya? Así es. El acta de Talara, donde dice que nacionalizó el petróleo, pero la refinería de Talara seguía en manos de la International Petroleum Company. Para colmo, se pierde la página 11 y ahí estaban los precios que la International Petroleum Company le iba a poner ya a la gasolina. Entonces, ¿qué ha nacionalizado el señor? Pero el APRA aprovecha. El APRA aprovecha y sale petróleo para Perú. Y como los militares estaban siendo investigados por el contrabando que había dentro del ejército, el presidente Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que en la mañana le está dando la mano a Belaúnde, mira, le está dando la mano a Belaúnde, en la madrugada le da golpe de Estado. 1, para detener la investigación de la corrupción dentro del ejército. 2, sobre todo lo más importante, para evitar que el comunismo avance. Y 3, para que hacer una aventura militar para ver qué tal son como gobernantes y a ver qué tal le va. Le fue bien, pues, porque saquearon al país los militares. Así es, formaron una nueva élite, la milicocracia. Ya, así es. Señores, y le da golpe hasta el 3 de octubre de 1978. Jovencitos, hasta aquí he avanzado con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Una inquietud? Muy agradecido. Muchas gracias.
Ya, hasta la próxima. Ha sido un placer estar hablando de estos temas con ustedes, ¿ya?